Difícil de describir, fácil de recordar, esto es Inefable y todas las semanas nos vemos para disfrutar de grandes genios, grandes contenidos y por supuesto aquellos logros de esas personalidades del mundo y por supuesto de nuestro país que hace país. Hoy estamos muy felices porque iniciamos un nuevo año, 2024, un año de retos, de mucha pasión, de mucha inspiración, pero también un año para poder tomar decisiones. Decisiones cruciales que nos van a permitir tener grandes logros y queremos que este año nuestro país, por supuesto, tenga grandes beneficios. Mi nombre es Ever Moreno y para mí es un gusto vernos cada semana, @soycapaces, justamente aquí en Instagram, y también pueden seguirnos en la televisora regional de Portuguesa, @TRP, canal 31. Iniciamos el año pensando en nuestro país y por supuesto trajimos un invitado especial, un invitado que se tomó el tiempo luego de estar viajando, aprendiendo, formándose y tomamos su tiempo de vacaciones aquí en esta región, en esta hermosa localidad de la ciudad de Guanare, aquí en Venezuela, en Portuguesa, y es el señor Leonardo Di Bonaventura quien hoy nos está acompañando. Un joven que no solo es un gran estudiante, sino que también es un apasionado por las ciencias políticas y que actualmente se sigue formando en el mundo y gracias a su compromiso también ha tenido grandes oportunidades de estudio. Hoy vamos a conocer la visión que tiene sobre Venezuela, pero también la visión que tiene sobre lo que quiere hacer como país. Así que por favor disfrutemos de esta entrevista. Bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, Ever, gracias por la invitación. Muy bien. Leonardo, presentarte a veces es muchas veces más difícil porque el contexto en el que convives normalmente es con tus padres. Y cuando somos hijos, normalmente de papi y mami, se nos juzga porque se nos hace sentir que somos hijos de papi y mami. Y es una cosa por la cual seguramente luchaste en ciertos momentos de vida. Pero resulta y acontece que la gente no entiende que realmente no es un privilegio, sino una oportunidad, y que simplemente fue una realidad familiar. Tengo la oportunidad de vivir con papá y con mamá. Tengo la oportunidad de crecer en una familia estable, con una posibilidad económica estable, con padres muy trabajadores, y que de una u otra manera creando condiciones para que yo pudiera no solo estudiar, sino también aprender y también desarrollarme. Hoy, ¿quién es esa mami y quién es ese papi que han implantado valores en tu vida y cómo los vives? Vamos a conocerte. Sí, muchas gracias, Ever, por la introducción. Mis padres, Tony Bonaventura y Miriam Altuve, son los que me han inculcado a mí esa semilla de trabajar fuerte desde pequeño, de tener mucha disciplina, de seguir mis sueños. Y eso es lo que a mí me ha llevado a cualquier ámbito en el que estoy, poder mejorar y siempre, como ellos me han enseñado, con mucha humildad y contribuir a mi ciudad, a mi estado y a mi país. Tus papás tienen grandes valores y entre ellos tengo el conocimiento de que tu mamá es una apasionada por la actividad física y por la salud y tu papá es un apasionado por los negocios. ¿Qué valores de cada uno de ellos has tomado y si esas áreas han influido actualmente en tu vida? Sí, de mi papá rescato de verdad el compromiso que él tiene con el trabajo y con la familia. Él, a pesar de que trabaja mucho con sus negocios, él siempre ha dedicado mucho tiempo a su familia, a estar con nosotros. Y de mi mamá la disciplina. Mi mamá, como tú mencionas, con la actividad física es religiosamente de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, tú la vas a ver haciendo ejercicio a ella y eso es algo que yo admiro, mantener esa disciplina. ¿Cómo rompes tú, luego de haber aprendido no solo de ellos, el hecho de comenzar a enfrentar la estigmatización en un país en el que tenemos una polarización notable construida por circunstancias políticas? El hecho de que una persona sea de un tipo de piel, que venga de un tipo de contexto social, positivo, negativo, es complejo, digamos es muy diverso, pero digamos que tú entrabas fácilmente en la categoría de hijos de papi y mami. ¿Cómo romper con eso dentro de un país y cómo enfrentar eso o afrontar eso fuera del país, en el momento en el que te toca salir a estudiar? ¿Hasta qué punto realmente tú sientes que ese término que la gente usa mucho como una frase clasista, hoy puede pesar o no puede pesar? Sí, eso es una experiencia que yo viví acá desde pequeño, tanto en el colegio como cuando yo iba a fútbol. Siempre me sucedió y siempre uno se siente a veces muy excluido de todo, pero eso creo que te enseña también a ser más fuerte, te enseña también a ignorar y a esos pensamientos o esas voces exclusivas o excluyentes y a seguir de verdad comprometido con lo que tú quieres, con lo que tú eres, mantener tu humildad siempre, pero siempre mantener quien tú eres. Una vez que tú sales del país,
Hay veces que eso se repite inclusive con muchas personas de otras partes del mundo, inclusive con las personas del mismo país, pero también una vez que tú sales al mismo tiempo, eres simplemente una persona más. Así es. Tienes que empezar desde cero, tienes que hacerte por tu nombre, tienes que hacerte por quien tú eres, ya no están papi y mami allá para ayudarte. Entonces, al final esa resiliencia creo que tú la desarrollas mucho más cuando tú sales del país, como muchos migrantes venezolanos han tenido que experimentar. Entonces Así es es. más difícil. Hacerse un nombre es una oportunidad poderosa, porque significa no solamente valorar eso que te dejaron tus padres como orígenes, como raíces, que son cruciales y que de una u otra forma esa es una gran riqueza para nosotros, pero crear nuestra propia historia también determina los logros que queremos alcanzar. Estos logros que actualmente estuviste en Venezuela mientras estuviste estudiando, ¿de qué te puedes sentir orgulloso mientras estudiaste tu primaria, tu secundaria? Sí, aquí en Venezuela especialmente. Sí, yo siempre estoy muy orgulloso. Siempre, yo salí del Colegio Lourdes con mucho Ajá. orgullo y yo siempre digo que, por ejemplo, a pesar de que hay cierto déficit en términos de educación en muchas materias, eso hay que reconocerlo. El colegio acá en Portuguesa, por ejemplo, que tengo muchos amigos también del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, es no solo el enseñarte temas educativos o académicos, sino también a tú desarrollarte como persona en un ámbito con muchas personas muy diversas, con profesores muy diversos, vieja escuela, nueva escuela, y todo este tipo de cosas que te ayudan a encontrar quién eres. Y a pesar de eso, hay muchas dificultades aún en el ámbito académico que hay que resaltar, y yo espero algún día contribuir a mejorar ese tipo de cosas. Así es. Escuchar a Leonardo también es inspirador, porque no solo se trata de haber vivido su propia experiencia como estudiante, sino de crear condiciones y preparar un terreno para que eso pueda tener ajustes. En un nuevo segmento vamos a conocer un poco más de su historia, también de su crecimiento y de todos esos logros que está trabajando por tener en el futuro, pero también para nosotros como país. Así que vamos a un corte comercial aquí en Inefable y ya volvemos. Continuamos justamente aquí en Inefable y estamos disfrutando de una entrevista amena, creyendo que este 2024 tiene una visión muy clara: formarnos, crecer y creer. Leonardo de Bonaventura nos acompaña y no solo es un gran apasionado por las ciencias políticas y por nuestro país, sino que también es un formador y un estudiante en formación que está creyendo en hacer país a través de sus acciones, de su compromiso y de sus valores. En el segmento anterior aprendíamos sobre su familia, pero hoy quiero aprender sobre tu educación. Tuviste la oportunidad de viajar fuera del país a estudiar pregrado y posgrado. Háblanos inicialmente de qué condiciones tuviste que tener para poder estudiar fuera del país. Sí, seguro. Yo inicié mi carrera académica fuera del país en Texas, en Estados Unidos, en la ciudad de Austin, y obviamente hay muchos desafíos que hay que enfrentar para llegar hasta allá. En términos legales, el tema de tener la visa, en aquel entonces había embajada estadounidense en Caracas, hoy en día no la hay. El término de tener, de demostrar recursos o algún tipo de nexos que puedas tener allá. Todo este tipo de cosas es un desafío. Crear condiciones para que ellos crean que es necesario que puedas estar en su país. Exacto, que tú tengas la capacidad de mantenerte allá por el tiempo que dura el pregrado, por ejemplo, y que tengas algún nexo aquí en el país también que te mantenga, porque ellos quieren ver que tú, después de eso, legalmente vas a volver a tu país. Claro. En este caso, tu pregrado, ¿cuánto tiempo duraba o cuánto tiempo duró? Sí, el pregrado dura usualmente ya 4 años. Ellos usualmente dan una visa por 5 años, por si acaso se te atrasa un poquito. Pero en mi caso yo inicié mi primer año en un programa de inglés, que no tenía nada que ver con el pregrado aún, porque como mencionamos en el segmento anterior, el nivel de inglés, por ejemplo, que yo aprendí en mi colegio, no era el indicado para allá, tuve que empezar mucho de cero allá. Así es. Y después empecé allá como en una universidad técnica de 2 años, porque es mucho más barata, pero ves las mismas clases que verías en la universidad grande. Así es. Y después de 2 años allí, tú te transfieres a la universidad grande, terminas tus 2 años en la universidad en la que te gradúas como licenciado. Muy bien. Y al final es la misma experiencia, muchos más desafíos, y es el camino que... ¿Cómo se siente ahora entrar a una universidad grande? ¿Y cuán complejo fue ser venezolano? De algún modo, no sé si hay predisposición social por ser latino, y también cómo se manejó la barrera del lenguaje para aprender
con personas que van hacia adelante, que ellos no van a detenerse por tu inglés, sino que ellos vienen a desarrollar un contenido. Sí, ¿Estuviste estudiando específicamente tu pregrado es de? es en relaciones internacionales. Excelente. Sí, hay muchas barreras y desafíos en el tema del idioma, por ejemplo. Yo recuerdo empezando mi primer semestre, me la pasaba con pura gente que hablaba español. Eso no me ayudó en nada para el inglés. Me hice muy buenos amigos de muchos turcos que me empujaron a aprender más, salir, hablar con gente que habla texano rajado de allá, que es muy difícil de entender. Cometer errores, pero levantarse, siempre ir con ganas de aprender. Involucrarte con la cultura también Sí, fue importante en ese proceso. sí, en Texas sobre todo es una cultura muy de ellos, muy regionalista. Aparte de aprenderte la americana, tienes que aprenderte la de ellos. Entonces, pues sí, fueron muchos desafíos en ese sentido. Pero cuando tú me hacías la pregunta, por ejemplo, con el tema de estigmatización por ser latino, por ejemplo, inclusive hay muchos matices. Muchos latinos, por ejemplo, que son de piel más oscura que yo, Claro. me estigmatizan a mí por ser latino blanco. Exacto. Inclusive muchos venezolanos de allá por ser de Guanare. Ajá. ¿Qué es Guanare? Me decían, Guarenas, no sé qué es eso, no hablamos contigo, nosotros en nuestro grupo. Y me tocó pues vivir eso, pero así como hay venezolanos en ese sentido o latinos, hay muchos que te abren los brazos y no ven eso, ven quién tú eres. Y pues ese es el tipo de personas con las que yo decidí convivir mucho mejor, sin cambiar quién yo soy. Es importante ver cómo tu resiliencia te permitió simplemente fluir y disfrutar del proceso y no verlo como un proceso de victimización. Pero una persona grande aprende de personas grandes. ¿Y de qué personas grandes aprendiste en la universidad? Tomando en cuenta que, bueno, posiblemente el currículo es un currículo amplio, tiene un enfoque internacionalista, puede ser muy retador porque hablamos no solo de leyes, hablamos también de comunicación, hablamos de entender cómo funciona el mundo, en lo agradable y desagradable. ¿Quiénes fueron esas personas en la universidad que de algún modo te retaron o te inspiraron a seguir esa ruta que inicialmente empezaste? Sí, fueron muchas personas, la verdad, entre amigos y profesores. He visto clases con muchos profesores de distintas nacionalidades, distintos colores, de distintas Sí, cultura. culturas, clases sociales, de todo. Así como también tuve muchos amigos de ese tipo de matices. Y ellos fueron los que yo poco a poco, yendo a sus horas de oficina, hablando con ellos, conversando, hablando inclusive de temas que son muy tabú o muy delicados, tanto desde la situación de Venezuela, con un amigo, mi mejor amigo, que es muy comunista y hablamos de eso mucho nosotros, tanto como con profesores que no comparten en lo absoluto contigo, pero que te enseñan a mantener una conversación en el tema muy académico. Por eso yo siempre hablo muy objetivamente. Claro, pero creo que también la clave aquí de crucial es que, o sea, en tu posición es mediar, tu posición es dialogar, tu posición es crear diplomacia, condiciones diplomáticas y la comunicación. Sí, es estratégica, aunque haya barreras, es tal cual, no nos vamos a entrar a golpe, no necesitamos levantarnos de la mesa, necesitamos llegar a un punto de acuerdo. Sí. Hubo momentos de tu vida en la universidad en el que hubo puntos en el que la ira pudo haber aparecido en tu mente como me enoja que la gente siga pensando esto sobre nosotros o sobre mí o sobre esta situación. ¿Y cómo la gestionaste? Totalmente. Hubo muchos momentos al principio de eso. Me imagino que el chamo de 17, 18 años que yo era en ese momento se ponía muy emocional con el tema, sobre todo de Venezuela, cuando decían, no, pero es que es Estados Unidos el que está causando todos los problemas económicos, sociales, políticos allá, o cuando hablaba con este amigo mío que te comento, que me decía todas estas cosas que uno entiende aquí por una clase política específica, y yo me enardecía, y yo no, que eso no es así, pero ese tipo de conversaciones, estar abierto a ese tipo de conversaciones, exponerme a ese tipo de conversaciones, fueron las que a mí me fueron inculcando una cultura un poco más diplomática, Así es. mejorar mi comunicación, mejorar inclusive mi salud mental en ese sentido, a saber qué ignorar, saber qué no ignorar, saber cómo abordar a las personas dependiendo de quiénes son. Fueron las que me fueron moldeando en ese sentido, tanto profesores como estudiantes, y me han hecho entender mucho más cómo abordar cosas. Creo que eso también desarrolló la parte de interés académico en mí.
Así es. Hablar sobre evidencia, datos. Mostrar registros, dar garantías, correcto. ser viable y confiable, Hablar porque con bueno, base. también creo que en tu carrera una de las cosas que pudiste haberte conseguido en los debates es que había mucha gente queriendo hablar desde su opinión. Ujú. Y sabemos que en este terreno nuestra opinión Ujú. no es algo 100% comprobable. ¿En algún momento hubo algo que te haya sorprendido de la universidad que no esperabas en tu expectativa de estudiar allá? ¿Y cuán positivo fue esa sorpresa para ti del pertenecer específicamente a esa universidad? Que me dijiste que era la Universidad De Texas. de Texas. En Austin, sí. Ajá. Una cosa muy sorpresiva que a mí siempre poniéndolo muy en línea con el tema venezolano, por ejemplo, Ujú. es cómo los pensum de allá, por ejemplo, están orientados a no solo tu carrera, sino a otras cosas generales. Tengo entendido acá que, por ejemplo, hay muchas veces que tú empiezas la carrera a tomar clases de tu carrera. Así es. Allá primero te ponen 2 años de cosas muy generales. Una de las cosas que me sorprendió mucho era, te enseñan sobre el Estado, te enseñan Ok. sobre Texas, su historia, su política, su economía. Tienes que tomar clases orientadas a eso. Ok. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque aquí no vemos eso, por ejemplo. Aquí no Exacto. vemos... Sí, nuestro no- currículo está diseñado, por lo menos casi todas las carreras universitarias, por el primer semestre hay unos que tienen un trayecto inicial, Ujú. hay otros que tienen un semestre, un semestre básico de algunas materias básicas y al menos una de la especialidad, y otros que sí comienzan con materias totalmente de la especialidad y orientada a eso, pero por lo menos, ¿por qué crees tú que es crucial aprender de la región en la cual estás estudiando? Yo creo que es importantísimo porque cada región allá, eso se puede traducir a muchos países inclusive, tiene una historia y una cultura única, tiene un tipo de hablar único, tiene una economía única de los cuales ellos en esas regiones están muy orgullosos de ese tipo de cosas. Ok. Y por eso quieren inculcarla no solo a los que están allá estadounidenses, sino también a nosotros los latinos o extranjeros que van a estudiar allá para aprender de dónde estamos viviendo, Así es. con qué tipo de personas estamos lidiando, su historia, qué otro tipo de gente hubo acá, cómo llegamos a donde estamos hoy en Texas, por ejemplo, que es una economía enorme, que es un estado enorme. A mí me pareció muy bonita esa experiencia, la verdad, y espero algún día poder inculcarla acá, tanto en colegios y universidades, poder aprender de dónde estamos estudiando y viviendo. Así es. Conocer de nuestras raíces es crucial, porque no solo nos permite conectarnos con estos orígenes, sino que cuando vamos a otros lugares a los cuales no pertenecemos, nosotros necesitamos aprender de ellos y entender cómo funcionan, no solo para respetar sus espacios, respetar sus esfuerzos y sus logros, sino también para enamorarnos y cautivarnos de eso que posiblemente nos conquiste para ser ciudadanos de esa región temporalmente. Hoy aspiramos a un país en el que aquellos que quieran venir a estudiar o a formarse en este país por el trabajo de educación de excelencia que queremos crear, queremos que también conozcan de nuestra región. Qué bonito será conocer de Guanare, de Portuguesa, de Venezuela y de cualquier parte del mundo, aquellos que vienen de afuera. Bueno, vamos a un corte comercial y ya volvemos aquí a Inefable con Leonardo y Buenaventura. Ya volvemos. Difícil de describir, fácil de recordar, esto es Inefable y en el 2024 seguimos creyendo, pero también creciendo sobre el país y los sueños que queremos hacer. Hoy tenemos un gran soñador que es un hacedor de sueños y es que Leonardo y Buenaventura no solo es un guanareño apasionado realmente por un país, sino que al mismo tiempo es un estudiante, una persona, un ser que viene de una familia bastante linda y que tiene objetivos muy claros. Él habló sobre la importancia de la educación y en el segmento anterior habló sobre cómo aprender de la región a la que nosotros estamos participando e involucrando puede ser una oportunidad poderosa no solo para respetar, sino también para crear dentro de esa misma región. Hoy, Leonardo tuvo la oportunidad, hasta hace algunos años, de terminar su pregrado. ¿Y cómo fue ese proceso de terminar, irnos a un acto, acompañar de nuestros padres y luego pasar a ese salto que es iniciar una maestría o en este caso un posgrado? Háblanos un poquito de eso, Leo. Sí, no, fue muy desafiante en los últimos años, sobre todo porque pasó la pandemia en el 2020-2021, adaptarnos a este nuevo mundo virtual y ver clases y escribir tu tesis en ese ámbito es muy complicado, como muchos sabemos, pero el desafío dio muchos frutos al final. Mis padres me pudieron acompañar en la ceremonia en un estadio de fútbol americano de más de 100.000 personas, una cosa muy hermosa, y fue la primera grabación después de pandemia en persona, lo cual fue mucho más bonito aún.
tuve a mis primas también que están en ciudades adyacentes, sí, y mi hermana también, mi novia entonces que vendía a mi esposa también me acompañó, entonces estuve rodeado de personas y guanareños que siempre me apoyaron, que siempre estuvieron en las altas y en las bajas, y es una cosa que no puedo escribir en palabras de lo hermoso que es poder vivir esa experiencia con tu familia. Definitivamente sí fue una experiencia inefable, pero ¿cómo logras luego entonces dar el salto a una maestría? ¿Y por qué no hacerlo en la misma región en la que estabas? Sí, esto tiene que ver mucho también con el tema legal del inmigrante allá. El estudiante que se gradúa allá puede optar por un año de trabajo allá. Y yo hice mi año de trabajo, luego se me venció eso y tuve que decidir, yo sabiendo que no me lo iban a renovar porque es muy difícil, tienes que ser uno en 1.000.000, tienes que tener la cura para el cáncer o algo así para que te la renueven. Yo desde temprano me preguntaba qué voy a hacer después de acá. Entonces apliqué a muchas maestrías en Inglaterra, en Europa en general, y yo me acuerdo, para que vean que no es algo lineal, yo recuerdo que en muchas de ellas no quedé, y en muchas de ellas eran muy costosas y no podía costear esas maestrías, y recuerdo que yo lloraba y estaba triste, ¿qué voy a hacer? Pero Dios es grande y puso las cosas en orden. Me recuerdo que yo cuando apliqué a Oxford no me habían dado las becas iniciales que yo quería, pero fue como milagro en un abril que me llegó un correo que me dijeron que habían fondos disponibles para mí en Oxford, y yo de una vez me alegré, lo tomé y dije, este va a ser mi próximo paso, es en relaciones internacionales, que es lo que a mí me gusta, es de un año, que también no quería algo tan largo de 2 años, entonces también creo que era perfecto para mí, y pues tomamos esa decisión mi esposa y yo de tirarnos el viaje. Así es. Vivir ahora en otra cultura, y esto es bastante interesante porque para los españoles, específicamente los latinos, digamos que hay cierta predisposición, ellos como colonizadores. Pero en el caso de los ingleses, también hacia el americano, es un poco complejo y predispuesto, y eso también es una realidad para ellos. ¿Cómo se sintió llegar a Londres, siendo latino, viniendo de universidades americanas? ¿Cómo entrar en una cultura posiblemente tan rígida, creo que sería la palabra, pero que de una u otra manera es una cultura con fundamentos muy, muy claros, con una visión moral bastante determinada y con una historia demostrable y compromiso y de democracia, en el que aun cuando ciertamente vayan acompañados de esta monarquía representativa, cómo crecer allí y cuán atractivo fue para ti pertenecer temporalmente a esa cultura. Sí, fue muy distinto a lo que experimenté en Estados Unidos, porque allá el latino, por ejemplo, no es el principal migrante. Qué bueno. El principal migrante es el de la India, el de Pakistán o de las excolonias de África que tenía el Reino Unido. Ellos sí son los que, como a un latino en Estados Unidos les pasa, son los que más estigmatizan y más sufren en el sentido de la migración en Inglaterra. Yo, tanto por mi color de piel como por ser latino, no distinguí tanto, entonces fue más fácil el proceso de adaptación. En Oxford, que es una ciudad que está a 1 hora de Londres, es una ciudad que se rige alrededor de la Universidad de Oxford. Entonces todos son estudiantes, todos son muy abiertos, todos son muy progresistas en ese sentido, muy liberales, entonces son muy abiertos a todo. Y no hay ese tipo de estigma que puede haber en Londres, una ciudad grande, donde sí se ve mucho más lo que tú mencionabas, la cultura rígida y fría del inglés de verdad, con su monarquía. Yo estuve allá cuando coronaron al rey. Ok, claro, Carlos, sí. Y comentaba mucho con las personas allá, o eres muy anti o eres muy pro. Claro. No hay puntos medios. Pero allá yo quedé muy sorprendido con el amor de verdad que le tienen a la monarquía en general. Claro, creo que una de las cosas que pasa muchísimo con la monarquía es que la monarquía no solamente es una figura representativa, sino que al mismo tiempo es un poder económico, no desde el que ellos puedan ejercer, sino desde lo que ellos mueven desde afuera. Sí. Y nosotros sabemos que todos los años el turismo se mueve gracias a la cultura, o en este caso a la Casa Británica. ¿Cómo ahora también tú logras vivir una experiencia diferente? Es decir, ¿cómo muestras ahora tu cultura en un país como ese
¿Y qué lograste enseñar a aquellos que convivieron contigo? O sea, ¿qué mostraste de Venezuela? ¿Qué mostraste de Portuguesa o de Guanare? ¿Y cuán positivo o negativo fueron ellos a eso que les mostrabas? Sí, una de las cosas es que no tuve amigos venezolanos allá, como Ok. sí los tuve en Texas. Entonces sí era algo mucho más en blanco empezar a pintarles a estas personas cómo es Venezuela, qué hay en Claro. Venezuela, porque usualmente te hablan desde la crisis y todos estos temas, pero también hay obviamente cosas que rescatar. El tema de las playas, hacerle arepas a mis amigos, hablar de nuestro café, decirles, mostrarles el mapita dónde está Portuguesa, yo soy de acá. Es muy bonito y el interés que ellos muestran también en aprender de tu cultura y de donde tú vienes, también te llena mucho y te inspira también a mantener esa llama del orgullo que uno tiene de ser de allá. Tanto así que a mí me llevó el día de mi graduación, yo le dije a mi mamá cuando fue que por favor me buscara debajo de las piedras una bandera del Estado portuguesa. Así es, y lo consiguió. Y la consiguió gracias a mi mamá, porque no es solo ser venezolano es ser venezolano y eso es un orgullo grande, Así pero es. es también ser de donde tú naciste. Así es. Yo tengo raíces de acá, raíces viscucuyenses y con mucho orgullo lo digo y yo quería representar no solo el éxito colectivo Sí, de una nación, claro. sino de un estado Sí. que, como lo experimenté en Texas, por ejemplo, no se conoce muy bien o no Claro. se sabe dónde es. Mucha gente me dice, ¿dónde es esa bandera? La gente de alrededor cuando me tomaban las fotos, y yo, no, de mi estado en Venezuela. Así es. Ah, qué bueno. Y es genial causar esa curiosidad, definitivamente, porque no solo es sentirte orgulloso de tus orígenes, sino también es visibilizar una región que tiene muchos beneficios, que tiene muchas propiedades, muchos logros, y que el hecho de que las personas ya puedan mostrar, o que tú les puedas mostrar y ver, les indica y también les invita a buscar. Sí. ¿Cómo cierra ese proceso en Londres y cuán orgulloso estuviste del acompañamiento de tu familia? Sí, el proceso... O en este caso de Oxford específicamente. Sí, el proceso culmina muy turbulento por temas personales familiares, pero al mismo tiempo con un toque dulce por el tema de poder graduarme. El tema ya, por ejemplo, de los exámenes es muy inglés, en el sentido de que tú te tienes que vestir en traje, con un lacito, con cierto protocolo, claro. entrar en un salón, quitarte tu gorrito, presentarlo al examinador. Es un tema muy bonito de vivir, pero muy estresante porque son exámenes muy largos, pero eso al final dio frutos, me dio la oportunidad de graduarme allá, que es una experiencia única y hermosa, con mi familia que también me acompañó. Y ya el siguiente paso, ahí fue cuando decidí que lo académico era lo mío y contribuir a Venezuela a través de los escritos, a través del análisis, a través de la investigación. Lo desarrollé en Oxford y lo culminé muy, muy bien, me parece. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esa visión de investigación que está teniendo Leonardo. Así que vamos a un corte comercial y disfrutemos de Inefable. Continuamos aquí en Inefable, una experiencia satisfactoria, difícil de describir, pero fácil de recordar. Y estamos ya en nuestro último segmento. Hemos aprendido muchísimo sobre Leonardo, un joven que con una visión muy clara hoy hace familia. No solamente tiene una familia maravillosa, una esposa hermosa, también es un estudiante destacado, sino que está trabajando mucho por el país. Y en el último segmento hablo sobre algo crucial, la investigación. Hacer investigación es un trabajo muy duro, porque significa demostrar a través de un método cuán real es lo que estás exponiendo, pero al mismo tiempo eso debe dar soluciones al mundo y sobre todo soluciones de forma específica a tu objeto de investigación. Hoy, Leonardo, me gustaría conocer más de ese rol, pero sobre todo cómo inicias esa transición a iniciar un doctorado. Estás muy joven, tienes tan solo como 25 años, e iniciar un doctorado en esta etapa, más todo el proceso que estás haciendo, háblanos un poquito más de eso. Sí, la verdad es que es una decisión que si tienes familia tienes que tomarla mucho con tu familia, muy personal, porque es una decisión a largo plazo. Un doctorado para los interesados, por ejemplo, en Estados Unidos dura al menos 5 años. Lo bueno es que son doctorados que son pagos, es un trabajo, yo lo veo como un trabajo y la gente debe verlo como un trabajo.
pero Retador. es muy retador, es muy cansón también el tema de tienes que seguir estudiando, Sí. al mismo tiempo que tienes que investigar, al mismo tiempo que tienes que dar clases. Sí. Entonces, es algo que con lo que tú empiezas, tienes todo eso en tu mente de lo que vas a hacer y ya te genera un estrés, inclusive solo pensarlo, pero es muy satisfactorio al mismo tiempo. Como tú mencionas, son investigaciones en instituciones muy grandes que tienen muchos recursos, muchas conexiones que te permiten hacer investigaciones, por ejemplo, en el tema de Venezuela, que es un tema que me interesa mucho, y que tiene impacto, como tú mencionaste también, para el futuro de este país y también de muchos países que experimentan lo que Venezuela experimenta. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Ese doctorado especialmente es en qué? En ciencias políticas. Muy bien, y ese doctorado dentro de ciencias políticas tienes la oportunidad de dar clases en las universidades. En este caso en la universidad. ¿Hay una cátedra en específico que te fue asignada? Este primer año no. Ajá. Los estudiantes empiezan a dar clases en su segundo y tercer año. Perfecto. Una vez a la semana. Ahorita son como básicamente asistentes de investigación también. Me imagino que apoyan Sí. a otros profesores con doctorados ya Sí. a acompañarlos en sus procesos, investigar otras áreas. Correcto. Aunque fuera como una especie de pasante, la verdad sigue siendo importante porque accedes a información muy confidencial a la cual cualquier estudiante no podría acceder. Correcto. ¿Cómo manejar también la confidencialidad dentro de los procesos de investigación dentro de una universidad tan respetuosa, tan prestigiosa? ¿Cómo Sí. lo manejas también allí? Bueno, en primer lugar es el hecho de que te hagan firmar tantas formas legales de que tú no vas a decir nada, no vas a hablar de este tema, ya te genera, es un efecto... Claro, es que el que sabe más, el que sabe menos vive más feliz, por ahí. Entonces aquí Correcto. viene un reto. Entonces sí, ya tú sabes en lo que te enfrentas del cuadro del cual no puedes salir en Claro. términos de información. Pero al mismo tiempo está en mucha comunicación con las personas que tienen esta información, para qué usos le puedo dar. Así es. Para qué, obviamente, siempre citar, siempre dar el beneficio a las Claro. personas que generan La este tipo de mención, data, claro. mención. Pero siempre es un tema tanto de saber dónde estás parado y respetar la investigación de otro, como comunicación. Así es. Ahora, eso, llevarlo hoy a Venezuela, implica algunas cosas, y una de las cosas por las cuales yo te invité dentro del programa, o te invitamos como equipo, fue el trabajo que estás haciendo del desarrollo de artículos. Comenzar a escribir para diferentes lugares del mundo, pero también en especial para aquellos que estamos dentro de Venezuela y poder leerte en páginas de prensa nacional y específicamente en esa área de opinión. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo lo afrontas? ¿Y cómo manejas el feedback después de haber publicado varios artículos que no necesariamente son favorecedor al liderazgo político del país? Sí, es muy buena pregunta. Desde el ámbito o mi pensamiento académico, inclusive mis opiniones tienen muchos toques académicos. Mis Claro. opiniones no son simplemente lo que Leonardo piensa, sino lo que la literatura de años y años de trabajo de ciencias políticas han generado, lo que yo puedo tomar de esa literatura, siempre poniendo las dos perspectivas de frente y el por qué yo creo con el trabajo de otros, con métodos inclusive, que obviamente en páginas de opinión no se pueden demostrar mucho, pero que sí brevemente se mencionan para dar un punto, es decir, una referencia para decir las cosas no son así o las cosas deben ser así, siempre tratando de tener base, evidencia y un buen análisis que conecte los puntos y obviamente un muy buen escrito para que las personas te quieran leer. De los artículos que has escrito, ¿cuál es tu favorito? ¿Qué tema específicamente tocaste que tú hayas dicho, me apasionó escribir sobre esto? Fue un artículo que escribí el año pasado sobre democratización en Venezuela. Okay. ¿Qué vías se debe tomar para democratizar? Analizo el por qué varias vías no son viables, quizás deseables, pero no viables en Venezuela. Y el por qué una vía un poco más de shock, de fuerza, no necesariamente internacional, pero inclusive a nivel horizontal del liderazgo político venezolano, va a ser, no solo lo digo yo, sino que ha sido por años y años de estudios sobre regímenes no democráticos, cómo caen estos regímenes, es mediante estos choques internos entre ellos,
y analizándolo en la situación venezolana, que es muy compleja, sobre todo el círculo interno del liderazgo político acá, cómo se puede dar, en qué situaciones se puede dar. Y yo analizo eso y me gustó mucho porque fue un artículo de 2 partes en el cual tuve que meterle mucha lectura, mucho análisis, saber decir las cosas muy minuciosamente, o sea, con mucho cuidado para no generar... No, y que recordemos que vivimos todavía en un país en el que no hay tanta libertad en ciertas opiniones, Correcto. entonces hay que saber cómo acariciar con la Sí. opinión. ¿En algún momento cómo has recibido respuestas sobre los que has escrito y cómo se sienten esas respuestas? Sí, he visto respuestas de todo un poco. Usualmente, no tan a mí me gustaría que me criticara un poquito más, o sea, porque las que veo son usualmente las de Twitter, que dicen, ah, muy buen artículo y cosas. Por allá me dicen muchas personas como que... Claro, pero eres un hombre de debate. Quisieras debatir sobre el tema más. Sí. Quiero ver qué opiniones tienen las personas. En último artículo que publiqué sobre el Estado portuguesa, de hecho, fue un artículo que sacó un reconocido economista de Caracas sobre la activación económica de Portuguesa. Claro. Y yo decidí hacer una réplica a ese artículo. Muy bien. Porque muchas de las cosas que él dice en términos cuantitativos pueden estarse dando. Ajá. Pero en la realidad, cuando yo hablaba con mis papás, mis amigos... Sí, hablamos en este caso, hay un crecimiento económico a nivel estadístico, pero cuando hablamos desde la aplicación social o desde el beneficio cultural, no son palpables. Correcto, o inclusive en el término de reducción de desigualdad o de pobreza, todo este tipo de cosas que aún afectan al portugueseño. Sí. Y a mí, honestamente, a mí me picó la pata mucho, o las manos en este caso, por escribir y dar una réplica para dar otra visión de lo que creo yo es la realidad que vive la mayoría de los portugueseños, fuera de un núcleo económico como lo puede ser la región noreste de Portuguesa, que sí puede ver ese crecimiento, pero inclusive dentro de un marco de mucha desigualdad. Claro, una de las cosas que me causa mucho interés de tu parte es el hecho de tener información desde muchas caras. Nosotros amamos a la gente de la región capital, nosotros trabajamos con la gente de la región capital, pero nosotros sabemos que la visión de la región capital hacia el interior del país es sesgada, es limitada. No solo porque piden datos que posiblemente enviados desde aquí no son tan claros, entonces cuando hablamos de meternos aquí y estar inmersos, la lectura que se puede estar dando desde la capital de Venezuela a veces es muy distinta y distante de lo que significa la lectura que le puede dar el de la región. Y por eso es importante tener este tipo de debates y contrastes, porque nos permite ahora, desde esas perspectivas, decir, bueno, ¿qué opinión tengo yo? Y ahora sí, ¿cuál es mi ángulo sobre esa situación? Leo, estamos terminando ya y me gustaría saber cómo ves a Venezuela para el 2024, pero también qué visión internacional está teniendo hoy el mundo sobre lo que significa la situación en general de Venezuela. No solo hablo desde la visión crisis o no, sino en general. ¿Y qué quisieras tú para el país desde las acciones que quieres tomar en el futuro como representante de nosotros? Sí, con el tema de Venezuela 2024 es muy interesante lo que va a pasar este año en Venezuela, sobre todo en términos políticos. Es la discusión de mesa de Navidad, de con tus amigos, es lo que se está dando este año que viene. Va a ser muy interesante tanto para la gente que vive acá como nosotros los académicos interesados en esto, de ver qué es lo que va a suceder. Es un año de debate. Mucho debate. De confrontación. Invito a la gente a tener mucha diplomacia al momento de debatir y discutir. Es un año también con mayor crecimiento migratorio. Todavía se mantiene, así es. Posiblemente lleguemos a los 8 millones. Estamos cerquita de los 8 millones de migrantes. Hablamos también de, todavía no hay una precisión exacta de cuál es el pronóstico del crecimiento económico. Correcto. Y eso también es un reto. Correcto. Por el tema de que también hay una fuga de capitales, porque dentro de la misma migración el accionista o socio venezolano se está yendo con su capital. Y eso también es un reto complejo. Sí. Pero también hay gente que está apostando también al mismo crecimiento del país. En especial tú, ¿cómo puedes ayudar al país desde afuera y cómo invitas a aquellos que están afuera a ayudar a nuestro país? Pero también, ¿qué consejo le das a los venezolanos que estamos dentro y cómo afrontar esperanzadoramente esta situación? Sí, con el tema de hacer país desde afuera, que creo que es una pregunta muy importante y que lo hacemos todos los venezolanos cada día de nuestras vidas, en cualquier país en el que estamos, es
seguir teniendo ese orgullo por tu país. Háblalo, menciónalo, que no te dé pena decirlo. Muchas veces es muy complicado porque sí te genera estigma o sí te genera reacciones negativas, pero como lo dije anteriormente, tratar de hablarlo con mucha empatía hacia la persona con la que estás hablando, ¿no? Para que al final el punto es que la otra persona entienda el mensaje. No decir, yo soy venezolano y ya, sino a causar un impacto. El venezolano es bueno, el venezolano es trabajador, el venezolano es una persona que no decidió irse porque quería el país, sino porque tuvo, la mayoría. Y siempre llevar ese granito de orgullo, porque he conocido muchas personas que no lo llevan y creo que eso no genera nada positivo para el país. Yo soy muy orgulloso de mi país, todos somos orgullosos de nuestro estado, de nuestro país, y creo que desde afuera hay que mantenerse unidos, dándonos la mano unos a los otros, siempre con nuestro ojo puesto en nuestras familias acá, siempre yo creo que todos tenemos siempre ganas de poder venir, no todos pueden, los que puedan háganlo, vean cómo están las cosas acá, lleven ese mensaje nuevamente afuera, y siempre con mente positiva para el futuro de Venezuela, desde afuera, enseñándole a las otras personas también de donde el venezolano está, qué es nuestro país. Así es. Escuchar a Leonardo para mí es inspirador, porque es tener claridad de lo que significa creer en hacer Venezuela, creer en lo que queremos para Venezuela. Con tan solo 25 años ha tenido logros bastante notables, logros que no fueron tan dulces, no fueron lineales, que tuvieron sus bajas y sus altas y que durante todo el proceso, esos procesos amargos, él los convirtió en esperanza, los convirtió en resiliencia y hoy tienen logros grandiosos. No solamente, repito, tiene una familia maravillosa que le sigue apoyando, no solamente tiene una esposa abnegada que le apoya en un proceso tan retador como lo es hacer doctorado, sino que sigue estudiando y esforzándose por aprender en condiciones positivas para traer esas acciones positivas a nuestro país. Hoy me siento muy feliz de habernos acompañado, Leonardo, de verdad feliz porque la televisora, en YouTube y en todas las plataformas, los venezolanos y aquellos que estén fuera del mundo van a poder disfrutar de esta entrevista. Es nuestra primera entrevista del año y para mí es un gusto porque también es nuestra primera entrevista en esta tercera temporada. Leonardo, quiero que por favor invites a las personas a tus redes sociales y a donde también pueden conseguir más de tu contenido. Sí, seguro, gracias Ever. En Instagram me pueden seguir en @leodibona, en Twitter o X me pueden seguir en @leodibonaltuve, y siempre los invito a leer lo que escribo y denme sus opiniones verdaderas sobre esos temas también. Así es. Recuerden seguirnos en la televisora regional de Portuguesa, @TRP Canal 31, y en el YouTube usted se va a meter y va a ver una lista de reproducción. Y justamente allí va a ver todos los episodios de Inefable para que pueda disfrutar de todas y de esta entrevista. Por supuesto, síganme en Instagram como @soycapaces. Y para mí es un gusto poder vernos cada semana a través de esta plataforma. Recuerden esto de forma muy clara. El mundo necesita soñadores. El mundo necesita hacedores. Pero lo que más necesita el mundo son soñadores que hagan. Y Leonardo Di Buenaventura es un soñador que hace y seguirá haciendo muchísimo por nuestro país. Gracias, Leonardo. Gracias. Nos vemos pronto. Esto es Inefable.